pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, de la televisión, redes sociales, el canal de YouTube de la Basílica, le envío una bendición muy especial de nuestra Basílica, Nuestra Señora de la Altagracia. La meditación de hoy la quiero dividir en dos momentos. Un primer momento, el anuncio que ha hecho el Sumo Pontífice para hacer referencia en este tercer domingo sobre la palabra de Dios. Un segundo momento es la propia lectura que hemos escuchado en este domingo. Ustedes saben que la Iglesia, a través de la historia, le ha dado una importancia clave y fundamental a dos elementos: a la palabra de Dios y a la tradición. ¿Por qué a la palabra de Dios? Porque es un mandato de Jesucristo. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Y ese reino de Dios y proclamar se realiza a través de la palabra de Dios. Pero Jesucristo, ¿dónde aprendió a amar la palabra de Dios? Él pertenecía a la familia de los judíos. Y los judíos estudiaban en profundidad, principalmente el sábado, la palabra de Dios, la Torá y los profetas. Estaba todo centralizado en la sinagoga, donde se proclamaba la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo, aprendiendo de esa tradición, comenzó su misión profética con el anuncio gozoso de la palabra de Dios. Pero nunca uno puede olvidar el origen, la tradición de los pueblos. Por eso la palabra de Dios tiene que estar muy unida, muy vinculada a la tradición de los pueblos o a la tradición de la iglesia. Por eso, durante la etapa de la Edad Media, surgieron muchos pensadores. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, entre otros, donde exaltaron la palabra de Dios, le dieron importancia a la palabra de Dios. Pero también, pasando el tiempo, ya entrando en el siglo XV de la era cristiana, esa misma palabra de Dios produce lo que se llama una tensión positiva. Quieren exaltar más la palabra de Dios. Y aquí nace este hombre que se llamó Martín Lutero, donde quiere exaltar la palabra de Dios, pero quiere dejar a un lado lo que se llama la tradición y la cultura, que solo es palabra, basta, decía él.
Pero ¿dónde está el desarrollo de los pueblos? La cultura, su forma de expresar su idea, sus tradiciones. Por eso él olvidó ese elemento clave que es el desarrollo cultural de los pueblos. Basta la palabra, basta la fe, decía él. Pero la iglesia es sabia y es madre a la vez. Vio que esa tensión tenía que provocar en la iglesia algo nuevo, algo novedoso. Y ahí surgió un gran hombre llamado San Ignacio de Loyola, donde hizo lo que se llamaba la contrarreforma. Y dentro de esa contrarreforma se despertaron el ardor misionero por todo el mundo. Y un elemento fundamental del entusiasmo misionero es la palabra de Dios. Vayan y proclamen la palabra de Dios por todos los lugares. Y ahí nació este hombre grande para la iglesia, Francisco Javier. Y despertó ese espíritu misionero de proclamar la palabra de Dios por todos los lugares. Y no sencillamente ese despertar misionero, sino que la iglesia convocó un gran concilio para meditar varios elementos, y entre esos elementos estaba el anuncio gozoso de la palabra de Dios. Y en ese concilio se trató muy de lleno esa confrontación histórica que había surgido en toda Europa. Había surgido en Alemania una división, había surgido en Inglaterra y había surgido en Ginebra. Juan Calvino en Ginebra, Martín Lutero en Alemania y Enrique VIII, que produjo una gran división. Toda la iglesia estaba dividida en Europa. ¿Y cuál es el sentido de la unidad? Proclamar que Jesucristo es la verdadera unidad. Proclamar con gozo el Evangelio. El Evangelio tiene la fuerza de la conversión, tiene la fuerza de la unidad. Y por eso, ahora el Papa Francisco, durante 2 años, le quiere dar una importancia clave, como siempre lo ha hecho la iglesia, a la palabra de Dios. Por esto, este domingo tan especial, nosotros como iglesia queremos darles importancia y proclamar que la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida, de nuestra liturgia, de nuestra familia. Leer, meditar, profundizar la palabra de Dios es fundamental. Por eso es como el sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte cayó en piedra, otra cayó en tierra buena, otra cayó entre hierba. Y la que cayó en tierra buena dio fruto en abundancia. Así somos nosotros, si somos capaces de estudiar y profundizar la palabra de Dios. Por eso en este domingo queremos que los fieles, que las comunidades, que las parroquias le den esa importancia que merece la palabra de Dios. Ustedes han observado en la liturgia de la Iglesia Católica que hay un lugar sagrado, solemne, donde se proclama y se anuncia la palabra de Dios. No solamente está el altar del sacrificio eucarístico, también está el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Todo es una simbología
para exaltar la tradición de la Eucaristía, pero para exaltar también la presencia de la palabra de Dios en medio de su pueblo. El segundo momento que quiero compartir con ustedes es sobre la palabra de este domingo. Hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Jonás, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En la palabra de Dios de este domingo aparece una ciudad llamada Nínive, que está ubicado aproximadamente en el 1800 antes de Cristo. Era una ciudad enorme, una ciudad mercantil total, pero también había esa realidad por la gran movilidad humana, mucha inmoralidad. Y ahí fue enviado Jonás, pero con un gran propósito, con un gran ideal: llamar a esa comunidad a la conversión, al cambio de vida, asumir una actitud nueva frente a la realidad del pecado. Por eso aparece esa simbología de 3 días dentro de la eternidad de una ballena y brota hacia afuera con valentía para anunciar el reino de Dios en medio de esa ciudad de Nínive. Y todo es una simbología. Durante 40 días Nínive será arrasada. Pero ¿en qué sentido será arrasada? Con la fuerza y la presencia de la palabra de Dios. Por eso, no solamente la simbología de Nínive es un concepto mercantil, un concepto de movilidad humana, también tiene un gran concepto en medio de la oscuridad, en medio del sentido mercantil, aparece una gran luz, aparece un gran personaje que es Jonás, para predicar y anunciar la palabra de Dios. También nosotros, como Jonás, estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios despierta conciencia. La palabra de Dios despierta inquietud y compromiso social. Por eso, nosotros podemos tener una buena liturgia, podemos tener buenas comunidades, pero si uno se olvida del anuncio profético de la palabra de Dios, estamos cojos. Es un fundamental elemento para la iglesia, la palabra de Dios. Y en el Evangelio de hoy de Marcos, ¿dónde está el escenario? Jesús se marchó a Galilea a proclamar. Aparece de nuevo la palabra proclamar el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio estaba centralizado en el anuncio gozoso de la palabra de Dios, pero más centralizado en lo que dice hoy el Evangelio de Marcos. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Y entre esa cercanía del reino de Dios, anuncia 2 palabras fundamentales: que se conviertan y crean en el Evangelio. Ahí está la fortaleza, el anuncio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no puede caer en el vacío, sino que tiene que dar fruto en abundancia. ¿Y cuáles son los frutos que menciona hoy el Evangelio de Marcos? La conversión y creer en el Evangelio. Convertirse, dar fruto, es vivir una vida para Dios, es dar testimonio y transparencia del Evangelio. Y creer es proclamar que Dios
es parte fundamental de nuestra vida. El segundo escenario del Evangelio de Marcos aparece la llamada del Señor a los primeros discípulos. Vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. ¿Cuál fue el escenario que eligió el maestro para comenzar el anuncio de la palabra de Dios? No eligió la sinagoga, no eligió el templo, no eligió sala importante de Galilea, sino eligió lo más humilde, lo más sencillo, que eran pescadores de hombres. Aquellos hombres que se dedicaban al mar, que no eran rabinos, que no eran maestros, que no tenían conocimiento sublime sobre la Torá ni los profetas, sino tenían un corazón grande para amar. Y así se inició la iglesia, no en el escenario de poder como la sinagoga y en el templo, sino en la periferia, en el lugar más pobre y sencillo, y elegir hombres sencillos de corazón para comenzar este gran proyecto que fue la comunidad cristiana, que fue la iglesia. ¿Y qué palabra le pronuncia el maestro? Vengan en pos de mí y le haré pescadores de hombres. Cambiarle su mentalidad. Los discípulos Simón y Pedro entendieron esto. Estoy seguro que ellos no lo entendieron, pero a través del tiempo surgió la palabra conversión y creer, entusiasmarse por el Evangelio. Por eso el que no se entusiasma de la palabra de Dios, el que no se entusiasma del anuncio de la palabra de Dios, nunca se va a enamorar del proyecto de Dios. Y dice la palabra de Dios, un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Aquí entra otra dimensión del maestro. Aquí entran unos propietarios, los Zebedeos, que tenían una empresa, eran personas de cierta categoría, y a ellos también lo llamó a esta misión de proclamar la palabra de Dios. Dejaron a su padre Zebedeo y la barca con los jornaleros. Aquí el calificativo, que era una empresa que ellos tenían, y fueron capaces de dejar a su padre, de dejar a los jornaleros, de dejar las redes para seguir al maestro. Por eso quiero concluir hoy que tenemos que orar constantemente para que el Señor siga enviando muchos discípulos, muchos obreros, para que prediquen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es capaz de cambiar los corazones, pero cuando la persona se entrega generosamente al reino de Dios. Por eso en este día queremos pedirle a la Santísima Virgen de la Altagracia que surjan vocaciones sacerdotales, religiosas, para esta apreciada diócesis de la Altagracia. Virgen de la Altagracia, necesitamos muchos sacerdotes para que nos ayude en el anuncio de la palabra de Dios. Ella, como una madre buena, como una madre cariñosa, tocará la puerta de su Hijo Jesucristo y nos va a enviar muchos sacerdotes, muchas religiosas a nuestra querida diócesis, Nuestra Señora de la Altagracia. Que Dios le bendiga y la Santísima Virgen de la Altagracia
siempre acompaña a la iglesia a través del anuncio de la palabra de Dios. Que así sea. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador